Pues ya salió el nuevo firmware del Phantom 4, que es la 1020602, y está listo para ser instalado, pero esta vez el proceso es un poco distinto a la última vez que usamos la computadora. Sacamos el dron de la caja y hacemos las conexiones como si lo fuéramos a volar. En este caso lo voy a conectar a un iPhone SE en lugar de conectarlo al iPad. Y conectamos los cables de datos del iPhone al teléfono y la salida de USB al control remoto. Nos damos cuenta de que el teléfono te pide que lo calibres y anuncia también que hay un nuevo firmware. Vamos adentro para hacer la actualización. Claro que se puede hacer afuera también, pero prefiero estar sentado para realizarla. Conecté todo y lo abro la aplicación y me dice que hay un nuevo firmware 01020602. Y si leemos abajo dice que se trata de una actualización para optimizar el uso de las baterías inteligentes. Me imagino que nos va a dar más tiempo de vuelo por batería. Como ven ahora no se requiere de la computadora para la actualización. Podemos hacerlo desde aquí mismo, desde el teléfono. Al tocar donde dice Download Now, comienza a descargar el nuevo firmware. Esto toma un buen rato ya que son varios megas, no sé exactamente cuántos. Una vez que se termina de descargar nos dice que el dron no está conectado y que debemos conectarlo usando el cable adaptador. Procedemos a desconectar el cable del iPhone del control remoto. El cable adaptador es este que tiene un micro USB en un extremo y en el otro es un USB hembra. Este va conectado al dron. Y el otro extremo, el USB hembra, va conectado al iPhone, o más bien al cable de datos del iPhone, el que desconectamos del control remoto. Antes de continuar la instalación, asegúrense que las baterías estén llenas. El programa de actualización recomienda que esté al menos 50% cargadas, pero nunca puedes estar demasiado seguro, así que carguen las baterías al 100% tanto del teléfono como del dron, ya que si se llega a interrumpir la actualización del firmware, van a dejar inútil el dron. Una vez conectado, presionamos Start Update.
Durante la actualización la cámara o el gimbal se va a mover y van a parpadear las luces y va a hacer ruido la bocina del dron. Eso es normal, es una autoprueba. Cerca del 96% de la actualización el programa te advertirá sobre un error que dice que no se puede usar el dispositivo conectado. El dispositivo conectado no es soportado. No les voy a decir que es algo normal, no debería ocurrir, pero está ocurriendo. Solo le vamos a dar OK y lo dejamos continuar. Va a aparecer otras 2 veces. Una vez que termina y el teléfono te dice que se completó la actualización, vamos a desconectar el dron del teléfono y volvemos a conectar el teléfono al control remoto. Si verificamos en la pantalla de configuración de la aplicación, ahí nos indica la versión del dron ya actualizada. Ahora vamos a hacer una prueba. Conecto y aunque no me pide la calibración, de todas maneras lo voy a calibrar. Cuando inicias el proceso te indica que lo gires 360 grados contrario a las manecillas del reloj. Después lo colocas de lado y lo giras otra vez 60 grados contrario a las manecillas del reloj y ya. Le decimos que sí a todas las advertencias y moviendo ambas palancas hacia la esquina interior, el dron va a despegar. Voy a hacer unas mediciones a ver cuánto tiempo de vuelo nos va a dar este nuevo firmware. Esperemos que sea bastante. Si alguien ya hizo esa medida, por favor coméntelo abajo. Gracias.